La verdad que no sé si ya tengo que empezar. No sé cuándo tengo que empezar. ¿Ahora? Buenos días a todos. Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este seminario de Derecho Penal y Género. Mi nombre es Hernán Gulco, yo junto con la profesora Sirkovich, Jessica Sirkovich, soy el director de la carrera de especialización y maestría en Derecho Penal. Hoy estamos muy contentos, muy orgullosos de presentar a 4 docentes de nuestra maestría de Derecho Penal del área de género, que son las profesoras Paola Vergallo, Mercedes Cavallo, Julieta Di Corleto y Cecilia Hopp. Estas 4 brillantes docentes son integrantes de nuestra maestría de Derecho Penal, son docentes en el área de género, y la verdad que nos orgullece tenerlas a ellas en este ámbito y tenerlas también en nuestra maestría de Derecho Penal. A continuación, le voy a dar la palabra a mi colega, la profesora Sirkovich, que va a hacer una presentación de cada una de las expositoras. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Gracias a todas y a todos por estar aquí acompañándonos. Vamos a hacer una exposición, cada una de las panelistas va a exponer alrededor de 15 minutos, y luego vamos a abrir a las preguntas que tenga el público, que vamos a recibirlas por el chat. Vamos a empezar entonces con el primer panel. La profesora Paola Vergallo es profesora investigadora de la Escuela de Derecho de la Universidad ITELA, donde enseña e investiga en cuestiones de salud, género y estudios de derecho, sociedad y políticas públicas. Es investigadora del CONICET y profesora de la maestría en políticas públicas y también de la maestría en Derecho Penal de la Universidad ITELA. Se graduó como abogada con honores de la Universidad de Buenos Aires y es doctora en Derecho por la Universidad de Stanford. Bienvenida, Paola, te escuchamos. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Hernán. Es un gusto estar con ustedes aquí y con mis compañeras de encuentro en Zoom. Bueno, lo que quiero hacer yo es una pequeña introducción a la conversación de hoy, en donde voy a plantear nada más que algunas cuestiones muy básicas conceptuales sobre la agenda de género y la pregunta por cuál es el rol que tiene el derecho penal o que tendrá de aquí a los desafíos que nos esperan. Estoy compartiendo la pantalla, ¿alguien me lo puede confirmar si es así? Jessica, ¿vos ves la pantalla compartida? Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces. Bueno, como les decía, lo que quiero hacer es algunos comentarios muy elementales, conceptuales. Pensando dónde estábamos en marzo de este año con la agenda de géneros y diversidades y la pregunta por el derecho penal, y dónde estamos hoy, unos meses después, con tantos cambios y al mismo tiempo continuidades. En marzo de este año estábamos en algún momento, como creo yo, celebrando la transición hacia otras agendas, un poco dejando atrás las agendas de Beijing, 25 años después, finalmente con más claridad, dejando esas agendas, quizás con eventos como la apertura de las sesiones parlamentarias por el presidente, anunciando que iba a enviar un proyecto de ley de legalización del aborto y también un proyecto para aprobar el convenio 190 de la OIT, en cuyo caso la Argentina sería el primer país en aprobar el convenio. Y estábamos también inaugurando ministerios y nuevas áreas de gestión en el Estado. Si uno mira alguna forma de presentar la agenda, temas... agendas, perdón por la redundancia,
vinculadas a la participación política, la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, más los de la salud reproductiva, que los derechos sexuales más ampliamente considerados, y la agenda de trabajo. En todas estas agendas, en los últimos 25 años, el feminismo transnacional y el feminismo argentino, o los feminismos y el movimiento por la diversidad sexual, avanzaron con distintas intensidades, y quizás mucho más que ninguna de estas 4 agendas, lo hicimos en la agenda de las cuotas y la paridad hoy, y la agenda de la violencia. En los derechos tuvimos idas y vueltas, pero sin dudas avances, y en los últimos años, en particular en los derechos reproductivos, muchos más avances que los registrados en los primeros 15, 20 años. Y en la agenda de trabajo, si bien también hubo cambios, es quizás donde tenemos todavía los rezagos más estructurales en el plano de la desigualdad económica o el acceso a los recursos. Si miramos desde el punto de vista penal, la agenda penal obviamente ha estado mucho más concentrada en el cruce de los temas de violencia y estas 4 agendas. El tema de la violencia política, que es una conceptualización más reciente, pero donde siempre existió, en otros países de América Latina quizás con más fuerza, en la Argentina recién aparece esta agenda recientemente. En la agenda de la violencia en las relaciones interpersonales, también recientemente habíamos saltado un poco de las históricas conceptualizaciones de la violencia doméstica, la violencia en las relaciones familiares, a otras ideas y planos de la violencia de los registrados en la Ley de Violencia Integral, como la violencia económica en las relaciones también interpersonales. En la agenda de salud reproductiva teníamos hace unos años instalada la conversación sobre violencia obstétrica. En la Argentina los proyectos de penalización no habían avanzado de forma significativa, pero se hablaba y trabajaba también la problemática. Y finalmente, también recientemente, en el cruce de esta agenda aparece la violencia laboral. Sin duda, estas agendas tienen distintas temporalidades y distintas intensidades en el avance, y estábamos en los últimos años en un cruce respecto del rol, finalmente, del punitivismo en todos estos planos. En la Argentina la discusión sobre punitivismo, antipunitivismo, es muy temprana para el movimiento de mujeres, y en particular para el derecho. Todas recordamos el libro que editó Aide Virgin hace años, ya a fines de los años 90, Las trampas del poder punitivo, con lo cual el feminismo argentino muy tempranamente se plantea estas preguntas. Sin embargo, desde la edición de aquellos libros a fines de los 90 unos 4 o 5 años, la agenda que más avanza es la agenda punitiva, entre otras cosas porque, bueno, las leyes de violencia son las que más presencia adquieren en el debate público, y también porque con la baja intensidad de las políticas públicas y las organizaciones estatales involucradas en la gestión pública, y la baja disponibilidad de recursos histórica que en muchos momentos tiene la gestión de las políticas de género, las políticas judiciales son las que ocupan ese espacio, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, los espacios de género producidos en los ministerios públicos, van ocupando lugares, y es el Poder Judicial el que avanza la agenda de la violencia. Con lo cual, digamos, dentro de todas estas cruces de la agenda de Beijing y la agenda transversal a los 4 temas y la violencia, hay, como decía, distintos avances, y en nuestros debates ya abierto hace unos años una discusión sobre punitivismo y el rol para el derecho penal. Uno podría decir que en marzo de este año estábamos claramente ya mirando la agenda del futuro de los feminismos en la Argentina como una agenda mucho más centrada digamos, en la violencia abordada a través de las agendas estructurales que tienen que ver con el cuidado, con las mujeres y el poder, que es una agenda que va mucho más allá de la agenda de la participación política, es una agenda integral sobre la relación de las mujeres y el poder. Tenemos un salto importantísimo en los últimos años en el feminismo, muy, muy celebrable, a considerar las dimensiones macro, meso y micro de las estructuras económicas que hacen a la posición de marginación y subordinación de las mujeres, y a la agenda de la igualdad laboral y la participación de las mujeres en el futuro del país, y la definición de una agenda de crecimiento, de prosperidad, que sea con inclusión y sustentabilidad. Me parece que esos son los desafíos más grandes que enfrenta el país estructuralmente, y que las mujeres, y en los que las mujeres
y otras diversidades queremos tener un rol como nunca antes habíamos tenido. También me parece que hay un viraje hacia la agenda cultural, la agenda del trabajo, de la transformación, de los estereotipos, ya no a través del derecho, ya no solo a través de la discusión económica estructural, sino también a través de todas las industrias culturales y su enfoque en las políticas que tienen que ver con el trabajo cívico en el plano cultural, y la cultura identifica el trabajo en las industrias culturales y los ámbitos culturales como el espacio de aceleración de esas transformaciones y esos diálogos pendientes en las agendas anteriores que muestra esta diapositiva. Los otros cambios importantes de encuadre es la claridad de pasar de las ideas de género a géneros, a disidencias, diversidades, a las demandas de las interseccionalidades, y por fin también a la agenda de masculinidades. Bueno, nada más que infinidad de desafíos para el futuro, para la academia, para un programa como el nuestro de Género y Derecho Penal, que quiere pensar mucho más lo que viene y todo aquello que las agendas más tradicionales de violencia y cruce punitivista dejaban afuera y nunca hubieran podido alcanzar, además de porque fueron hasta ahora casi intervenciones piloto, porque no llegan a abarcar los 20 millones de mujeres y además los cruces con las diversidades que vivimos en este país, las inversiones hechas en la casuística binaria, que en el mejor de los casos trabaja el sistema judicial y el penal en particular. Bueno, otra forma de poner los desafíos que teníamos en marzo de este año era la pregunta sobre cómo saltar de los escalamientos que producen el Ni Una Menos, y en el 2018 la discusión por una ley de interrupción legal del embarazo, hacia la conquista de los lugares para las mujeres y otras disidencias y diversidades e interseccionalidades en estas dos imágenes, que para mí definen todo sobre el futuro del país y todo aquello de lo que estamos excluidas las mujeres. Y digamos, la relación en estas imágenes para mí es clara. Estas eran las agendas que necesitábamos avanzar para escalar las preocupaciones del feminismo o los feminismos y las disidencias, y entender que el rol macro en el que dar esos debates es el de estas fotos, es el del futuro económico y la prosperidad del país, que como sabemos es un país que no ha dejado de crecer. Para quienes estamos cerca de la mitad de nuestra vida, en toda nuestra vida no ha dejado más que de crecer, con unos muy pocos años en los que creció, digamos, a comienzos de los años 90, muy poco y muchas, digamos, desigualdades, etc. Así, para un país que no ha dejado de achicarse económicamente, de estar entre los que menos han crecido en los últimos 50 años de todo el planeta, la agenda para pasar de la discusión sobre nuestra inclusión y nuestros derechos a una vida libre de violencias y a la autonomía en nuestras decisiones reproductivas, es la agenda también de estas otras dos imágenes de la diapositiva. Y estas imágenes nos plantean una pregunta o dos preguntas elementales, que es cuál es el rol del derecho penal en el traspaso de esta agenda a esta agenda, y si es que hay algún rol en el derecho penal que vaya más allá de la intervención de un sistema que no ha logrado erradicar, ni mucho menos acercarse a hacer justicia con las cuestiones más económicas, de corrupción, de falta de transparencia, etcétera, que tiene nuestro proyecto de no desarrollo, diría uno, hasta hoy. Bueno, esa es la pregunta, y esa es la pregunta, digamos, para ubicar las agendas más específicas que tenemos hoy. En el trasfondo en el que los feminismos argentinos, en todo el país y en el armado de las nuevas instituciones, cómo pasar del Ni Una Menos y de la conversación sobre una ley de aborto a la conversación sobre el futuro económico, social y político del país, apareció una pandemia con infinidad de consecuencias terribles para todas y todos, pero en particular para las mujeres que viven en la informalidad en el país, que son la mayor parte de las mujeres, de las trabajadoras, de los trabajadores informales, y también para los niños, niñas y adolescentes
que en la mayor proporción se encuentran hoy en los sectores más excluidos de nuestra sociedad y por tanto los más golpeados en este entorno. Entonces, uno podría hacer el mismo ejercicio de ver las agendas hoy, y lo podríamos ver desde distintas perspectivas. Me parece, yo quería hacer un ejercicio rápido en los 2 minutos que me quedan, de ver esas agendas en la perspectiva de lo que se puede hacer desde el Estado, de lo que ha planteado un órgano internacional como la Comisión Interamericana, y de lo que son las demandas del movimiento de mujeres y de disidencias, en lo que vemos hoy en los medios y las redes, que es nuestra única forma de comunicación hoy, no teniendo la posibilidad de tener otros contactos. Y por supuesto la coordinación entre estos. Si uno mira y se informa por la página web del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el último informe oficial del trabajo del Ministerio es al... ¿Estoy muteada? Dice. Bueno, y en ese momento las agendas de lo que estaba trabajando el Ministerio es lo que se ve en esta diapositiva, donde hay distintas intervenciones, que son algunas centradas en política de violencia, pero otras cultural, trabajo con la agenda de cuidados, de participación en la constitución de un nacional de violencia y del cuidado de las empleadas y empleados del ministerio. Desde la Comisión Interamericana, serie de también después, si no pueden venir directamente de la comisión, hay otras agendas importantes vinculadas también en parte a la violencia, a la atención de servicios de expansión de los refugios para las víctimas, la necesidad de transversalizar las políticas para atender la pandemia con un enfoque de género, y aparece, digamos, un reclamo respecto de la seguridad alimentaria y la renta universal, que es quizás lo que conecta estos dos momentos de la agenda de marzo y la agenda actual, que es la que tiene que ver con proteger económicamente la supervivencia y en el mejor de los casos la autonomía de las mujeres que están en los sectores más golpeados por la pandemia y por la recesión económica que ya vivía el país. Está también la agenda de la continuidad de los servicios de salud reproductiva por ahí. Y finalmente, la agenda que vemos al movimiento de mujeres plantear y transformar de la que teníamos en marzo, que estalla en muchas otras demandas, como decía, en particular vinculadas a los impactos económicos que ya traíamos con la recesión y las restricciones económicas que vivía el país, que vivió 9 de los últimos 10 años en recesión, además de haber, digamos, dejado de crecer y disminuido su participación en la economía global en los últimos 50 años de forma muy significativa. Veníamos ya arrastrando una recesión prolongada que solo tuvo un año de crecimiento en los últimos 10, con los económicos, sociales, y lo que esto, vamos a ver, significa en la agenda de violencia y género y en las otras agendas que cruzan al derecho penal que van a presentar mis compañeras. No me voy a detener en leer cada uno de estos puntos porque de alguna manera se vinculan con los desafíos que teníamos a marzo, en ese traspaso de la agenda de Beijing a la nueva agenda de lo que podemos llamar la cuarta ola, como para simplificar, pero además se agravan estrepitosamente en todas estas dimensiones de autonomía económica y autosuficiencia. Bueno, de vuelta, la pregunta es ahora entonces, ¿qué rol hay para el derecho penal en el contexto de esa transición del Beijing más 25 hacia una nueva agenda de futuro a nivel global y a nivel de la Argentina, que sea una agenda que nos lleve a pensar el crecimiento, la prosperidad con igualdad, inclusión y sustentabilidad, una cuestión que es clave para el género, los géneros, es que ese desarrollo, si logramos encaminarlo, aunque sea como proyecto, incluya la sustentabilidad además de la inclusión, y el desafío de hacerlo además con el impacto terrible de la pandemia, y bueno, con las preguntas de qué puede hacer el derecho penal, si es que algo. Yo soy de las que históricamente he dudado mucho de que pueda hacer algo, y me he enfocado más en las agendas de despenalización que en las agendas de penalización, pero mis compañeras que son expertas en si hay algo que puede hacer, ellas lo saben, les van a dar más información y van a discutir más qué es lo que puede hacer el derecho penal
para fomentar la inclusión en temas de género y diversidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pao. Ahora vamos a escuchar entonces a Julieta Di Corleto. Julieta es abogada, UBA, LLM, de la Escuela de Derecho de Harvard, doctora en Historia, UDESA, docente en la Facultad de Derecho de las Universidades de Buenos Aires y de DITELA, en grado y en posgrado, en la maestría en Derecho Penal. Coordina el Grupo de Investigación Doctrina Penal Feminista de la UBA, es defensora pública oficial adjunta de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. Sus áreas de investigación y docencia incluyen temas de derecho penal y procesal penal, estudios de género e historia. Es autora de numerosas publicaciones de su especialidad. Te escuchamos, Julieta. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Hernán Gulco y a Jessica Sirkovich por organizar esta actividad. Es un honor poder estar compartiendo con ustedes y con Paola, con Cecilia y con Mercedes, con quienes nos une una larga amistad. Y bueno, también grandes discusiones en qué tiene que hacer el derecho penal. Claramente Paola dejó una pregunta picando muy desafiante, que cuál es el rol que puede llegar a tener el derecho penal en la actualidad, y lo cierto es que en esta discusión de punitivismo, antipunitivismo, las feministas hemos intentado encauzarla de alguna manera y tratando de mostrar cómo esta cuestión que se presenta como dilemática es realmente un falso dilema. De todos modos, he escogido para esta presentación no dedicarme a las cuestiones que hacen a la penalización de violencia, si bien sabemos que este es un tema que en tiempos de pandemia ha ocupado parte de la agenda y parte de la preocupación de los medios de comunicación y de las agencias encargadas de prevenir y sancionar la violencia por el aumento de femicidios en tiempos de encierro, de aislamiento social obligatorio y preventivo. Mi decisión para esta tarde es poder presentarles a ustedes algunos números que reflejan qué fue lo que fue sucediendo en las cárceles desde marzo hasta aquí. Para eso, mi idea es que esta presentación tenga la siguiente estructura: hablar un poco de la situación carcelaria en Argentina, poder retomar qué significa el impacto diferencial del encierro. En tercer lugar, me gustaría presentar algunas cifras que tienen que ver con lo que importa la cárcel y digamos, la confluencia de la emergencia penitenciaria con la emergencia sanitaria, y analizar algunas resoluciones, o más que analizar, es citar algunas resoluciones que fueron relevantes o que tuvieron alguna incidencia en decisiones posteriores que importaron la liberación o el arresto domiciliarios para mujeres y disidencias sexuales. Finalmente, lo que voy a mostrar es unas cifras que reflejan cómo este cruce de emergencia carcelaria y emergencia sanitaria ha impactado en las cárceles, en especial para mujeres y el colectivo LGBTI. Bueno, como muchos de ustedes saben, la situación carcelaria en Argentina es dramática. Esto no es de los últimos años, sino que ya desde hace décadas que viene aumentando de manera muy prominente la población carcelaria. Aquí tengo un gráfico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la UBA, donde muestra este crecimiento. ¿En qué incidió este crecimiento de la población carcelaria? Bueno, claramente hubo algunas iniciativas que fueron muy relevantes y que impidieron en algún sentido, o que derogaron en algún sentido, el régimen de progresividad de la pena.
Además, el artículo 55 del Código Penal también habilitó la imposición de penas cada vez más altas, y en muchas de las reformas debemos decir que se hizo uso de el argumento de la gravedad o de la necesidad de impedir las libertades condicionales en casos de delitos contra la integridad sexual. Este es un tema sobre el cual los feminismos han debatido, y las posiciones que se escuchan en general en los espacios académicos de feministas es justamente contraria a la adopción de estas medidas tan restrictivas de la libertad condicional en delitos contra la integridad sexual. Pero más allá de esta cuestión y de marcar la incidencia que ha tenido la legislación, que esto es importante decirlo, no es que la legislación ha hecho todo, debemos marcar que hay aquí algo también de responsabilidad en cuanto a cómo los operadores judiciales aplican esa legislación, pero debemos sí marcar que el marco legislativo no ha sido muy auspicioso para garantizar condiciones de habitabilidad dignas en la prisión. Para el servicio penitenciario federal, de todo el país, lo que nosotros tenemos es que en todo el país, ya antes de la pandemia, encontrábamos una sobrepoblación del 22%. Si ustedes se fijan cuántas eran las mujeres y los varones detenidos, ahí tenemos un margen donde encontramos que el 5% aproximadamente de la población carcelaria de todo el país era mujeres. Las cifras estas están obtenidas del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la UBA, y es una información que se construyó a partir del SNEP. Mucho se ha trabajado sobre el impacto diferencial del encierro. En términos de mujeres, hay una investigación que se realizó en el año 2007 y fue publicada en el año 2008 y fue publicada en el año 2009 o 2010, en este momento no recuerdo, que es una investigación que llevó adelante el CELS junto con el Ministerio Público de la Defensa y la Procuración Penitenciaria, donde se daba cuenta de algunas de las cuestiones centrales en lo que hace a por qué la prisión tiene un impacto diferencial para mujeres. Allí se hablaba del mayor aislamiento. Hoy por hoy, en términos de cuidado y en épocas de pandemia, esto no solamente es imposibilidad de visitas, sino imposibilidad o dificultades para recibir encomiendas, y esto tiene un impacto serio en lo que es la alimentación dentro de las prisiones. Falta de atención médica específica, situaciones especiales de violencia sexual sobre el colectivo LGBT, y reconocer que este colectivo, además de algunas de estas particularidades, viene con los resabios de una exclusión social muy fuerte, y esto supone que en algunas ocasiones ingresan a prisión con problemas de salud bastante particulares y que requieren una especial atención que no se da en el contexto carcelario. Maternidad en prisión es un tema central, si bien en un momento en esta investigación al que yo les hago referencia, se intentaba mostrar la diversidad, la heterogeneidad, mostrar que el grupo de mujeres no era un grupo centralmente, o que la centralidad de la discusión sobre la ejecución de la pena no pasaba únicamente por la maternidad. Lo que nos demostró esta investigación es que más del 80% de las mujeres privadas de libertad es madre, con lo cual esto imponía una mirada específica, y en contextos de pandemia vamos a ver cuál es el impacto que ha tenido la maternidad. Marzo de este año nos encontramos ante la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y distintos organismos internacionales emitieron informes de diferentes características. Paola hizo mención a los de la Comisión Interamericana, encontramos que hay decisiones del Comité de Derechos Humanos, de la UNODC,
muchísimos organismos el Comité CEDAW o el Comité para los Derechos del Niño, todos ellos hicieron algún aporte sobre la necesidad de poner atención a la relación entre emergencia sanitaria y emergencia carcelaria. Cómo compatibilizar la necesidad de un distanciamiento social contra la realidad del hacinamiento carcelario, donde se hacía especial foco en algunos factores de riesgo. Las enfermedades, algunas enfermedades como insuficiencias renales, diabetes, y en este grupo de factores de riesgo también se incluyeron a los embarazos en curso. ¿Cómo respondieron nuestros tribunales? Aquí lo que yo les ofrecí son dos boletines que se elaboraron en el marco de la Defensoría General de la Nación y que engloban todas estas decisiones, se pueden consultar, en todo caso si después se distribuyen los PowerPoints, ahí están los links para que puedan acceder. La Cámara Nacional de Casación Penal emitió una acordada donde insistía en la necesidad de que se prestara atención a cómo los tribunales iban a responder los pedidos de excarcelación, los pedidos de libertad condicional, los pedidos de libertad asistida, las solicitudes de arrestos domiciliarios. Es decir, hubo desde algunos poderes del Estado o algunos de los tribunales del Poder Judicial una mirada atenta a cómo iba a desarrollarse la cuestión. En relación con las mujeres, quisiera mencionar estos tres casos. La elección está condicionada a que son de altos tribunales del país, de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Cámara Federal de Casación Penal. El último de ellos es uno que va a estar, Cecilia Hopp va a desarrollar con mayor cuidado, y de estos tenemos algunos aspectos para destacar. En el caso de Álvarez se trataba de un arresto domiciliario a una mujer madre con un niño menor de 5 años, y estaba imputada por el delito de asociación ilícita, y la Cámara avaló la posibilidad de que accediera a un arresto domiciliario. Teníamos un caso donde había una autorización legal para acceder al arresto domiciliario, y sin embargo esto se resolvió a nivel de Cámara de Casación, es decir, en las instancias previas ningún tribunal otorgó la libertad. Lo mismo podemos decir en el caso Tanquía, que fíjense ustedes, aquí tenemos la excarcelación a una mujer imputada por el delito de hurto. En el caso, lo que se discutía era que ella ya tenía una condena previa, pero lo cierto es que la pena en ningún caso iba a superar los 8 años de prisión, que es una de las reglas que establece el artículo 316-317 del Código Procesal Penal. Con lo cual también vemos que tenemos que llegar, o que se tuvo que llegar hasta un alto tribunal para resolver un caso tan sencillo como el de una mujer que estaba imputada por el delito de hurto. Y finalmente, otro caso que podríamos decir tuvo una resolución favorable, pero Cecilia va a comentar todos los devenires que tuvo el desarrollo de este proceso y las dificultades para que, en última instancia, los tribunales que intervinieron antes que la Cámara Federal de Casación hicieran lugar a la medida. En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? En marzo de 2020 teníamos 886 mujeres cis detenidas, y ahora tenemos 664 a mayo. 35 también vemos que se redujo, pero si lo evaluamos en términos proporcionales, mujeres trans se redujo con menor proporción que lo que se redujo para mujeres cis. Las mujeres con hijos también se redujeron, y las mujeres embarazadas quedaron en la misma cantidad, con alguna salvedad que ahora lo voy a mostrar en el próximo PowerPoint. Lo que observamos es que de la población que se redujo, es decir, del total de egresos que se dio, en su mayoría fueron varones, y el 20% corresponde a mujeres. Si nosotros hacemos esta proporción vinculado con deberíamos trabajar estos números en relación con la totalidad de la población incluida en el Servicio Penitenciario Federal.
Recordemos que las cifras que di con anterioridad incluye a todo el universo carcelario, no solamente a lo que es el ámbito federal. Las medidas por las cuales se dieron estos egresos son variadas. Tenemos arrestos domiciliarios, libertad condicional, agotamiento de pena, libertad asistida y en muy pocos casos excarcelaciones. En la actualidad quisiera traer entonces aquí un número más desarrollado, que esto es la fecha de junio, la anterior era la fuente de la Procuración Penitenciaria, que estaba actualizada al mes de mayo, y hasta en la actualidad, el mes de junio, tenemos esta particularidad que los números, lo que me informan a fecha de junio, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión de Cárceles, es que hay 12 mujeres embarazadas. Esta diferencia de números, bueno, es uno de los aspectos que se debería rechequear en la diferencia de estos informes. Algo relevante para sostener es que en la actualidad no hay mujeres con coronavirus detenidas, hay una sola mujer en esa situación que se encuentra en arresto domiciliario. En síntesis, lo que podemos observar de la relación entre pandemia y emergencia carcelaria es que ha habido digamos, se ha descomprimido la población carcelaria, pero sin embargo notamos algunos aspectos salientes que deberían requerir más estudio. Primero, las razones por las cuales del total de mujeres aún encontramos mujeres con niños y niñas privados de su libertad. En muchos casos las situaciones particulares de estos casos hace que no hayan podido acceder al arresto domiciliario. Tiene que ver, en esto incide su nacionalidad, la posibilidad de tener un domicilio y la ausencia de medidas que puedan dar, digamos, ausencia de otras políticas estatales que puedan dar cobijo a estas mujeres que están aún detenidas con sus niños en prisión, y lo mismo se aplica para el caso de las mujeres embarazadas. Otra de las cuestiones para marcar es todo el tránsito procesal que debe realizarse para alcanzar estas decisiones liberatorias y la gran cantidad de resoluciones correspondientes a las cámaras que lo que muestran es la baja respuesta de los tribunales anteriores. Así que sí, ahora sin más, muchísimas gracias. Esto es la presentación que pretendía traerles unas cifras generales para contextualizar y para dar así pie a la exposición de Cecilia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias a vos. Ahora entonces vamos a pasar a la exposición de Cecilia Hopp. Cecilia Hopp es abogada de la UBA, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Itela, es LLM en NYU y candidata doctoral en la UBA. Es profesora de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Itela, adjunta interina de la UBA y participa del grupo de investigación Doctrina Penal Feminista de la UBA. Se desempeña como prosecretaria de Cámara en la Cámara Federal de Casación Penal. Sus áreas de investigación y docencia incluyen temas de derecho penal, procesal penal, estudios de género y teoría feminista. Muchas gracias, Cecilia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Jessica, muchas gracias Hernán por la invitación, por organizar esta actividad que, bueno, realmente reúne a las 4 profesoras que estamos a cargo de los cursos de la nueva orientación en Derecho Penal y Género de la maestría, así que bueno, es una actividad muy linda, muy digna de celebración. Bueno, yo les voy a compartir mi presentación. Y como les adelantó Julieta, mi presentación justamente va a ser un poco una continuación de la de ella, en cuanto a que me voy a dedicar un poco a hablar sobre los pedidos de prisión domiciliaria que está habiendo justamente en el contexto de la pandemia.
Ay, a ver, y esto como... Tengo un problema con para pasar la diapositiva. A ver. Perdón. Voy a volver a intentar. No sé por qué no... Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, justamente la pandemia llega en el contexto de una sobrepoblación carcelaria, como explicó Julieta, entonces está la necesidad de distanciarse, las condiciones de higiene, que justamente digamos, las visitas eran las que se encargaban de traer los objetos de higiene personal, y todo esto está muy dificultado en el contexto del aislamiento preventivo y obligatorio. Está también la posibilidad del desborde de los servicios de salud, y están justamente las personas que están privadas de libertad, y que tienen problemas de salud previos, como mencionó Julieta, son personas que o pueden necesitar traslados fuera del ámbito penitenciario, a hospitales extramuros, o necesitar servicios de salud dentro de la cárcel. Si ingresara masivamente el coronavirus a las prisiones, bueno, definitivamente los servicios de salud no podrían afrontar el nivel de demanda. Y esto tendría un impacto diferencial, especialmente importante, en las personas que ya tienen condiciones previas de salud. Entonces hay una necesidad de despoblar. Y justamente los tribunales superiores se han encargado de dar ciertos lineamientos para, bueno, ordenar un poco cómo hacemos esto de despoblar. Entonces, frente a esto tenemos justamente la regulación de la prisión domiciliaria, que este es el artículo 10 del Código Penal, donde justamente se habilita a los jueces y las juezas a permitir que el cumplimiento de la pena de prisión sea domiciliario en los casos en que la interna esté embarazada, o que sea madre de un hijo de menor de 5 años, o que esté a cargo de una persona con discapacidad. Entonces, acá se menciona específicamente a la madre, a la mujer, y entonces, en definitiva, es una regulación maternalista, que tiene en cuenta un esencialismo, ¿no? O sea, justamente que asigna o refuerza la asignación de las tareas de cuidado a las mujeres. De nuevo, acá tenemos una regulación donde, que tiene que ver con la asignación de la vigilancia electrónica en el contexto de la emergencia penitenciaria. También todas las primeras condiciones que se toman en cuenta para priorizar la asignación de estas medidas de vigilancia electrónica son las mujeres embarazadas, las madres de niños de menores de 5 años, y después las madres de niños entre 5 y 10 años. Entonces, de nuevo, tenemos otra norma que es maternalista, es decir, que toma en cuenta la maternidad asignada a las mujeres como una condición para asignar un beneficio, en definitiva, o un derecho, si queremos. Entonces, digamos, lo que yo planteo preguntarnos es si este maternalismo, ¿no?, beneficia a las mujeres. Por un lado tenemos que es un esencialismo que refuerza los roles de género, o sea, que refuerza la asignación a las mujeres de las tareas de cuidado, pero también, por otra parte, es un reconocimiento del trabajo que efectivamente realizan las mujeres de manera desproporcionada. Entonces, en alguna medida, también hay que preguntarnos si si la ley no reconociera esta desigualdad, estaría haciendo justicia, o si no reconocer esta desigualdad sería también una forma de discriminación. Entonces, también es posible que los legisladores y las legisladoras hayan tenido en cuenta al momento de priorizar la prisión domiciliaria a las mujeres,
También pueden haber tenido en cuenta que las mujeres en general están presas por delitos menores, no violentos, el 70%, sin ir más lejos, están por la ley de drogas, y en general cumplen roles, digamos, subordinados en las organizaciones de narcotráfico, o hacen, digamos, actividades de microtráfico. Y por otra parte también se tuvo en cuenta, seguramente, al momento de legislar, el impacto diferencial que tiene el encierro en las madres, sobre el que Julieta también algo mencionó. Entonces, tal como les adelantó Julieta, yo lo que propongo es hacer un ejercicio de análisis de un caso, de un pedido de prisión domiciliaria con perspectiva de género. Y es el caso de IMB, de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, porque en cierta medida lo que me gustaría hacer es mostrar qué implica hacer un análisis con perspectiva de género, y no es mencionar las convenciones sobre derechos humanos de las mujeres, mencionar la CEDAW, mencionar la Convención Belém do Pará. Es bastante más que eso. Y es trabajar justamente con los hechos, con los elementos que hay en la causa, y verlos de manera contextualizada. Entonces, esta mujer vive con HIV, tiene 5 hijos. 3 hijos viven con la madre de ella, de la interna, y 2 niñas viven con sus respectivas familias paternas. Lo que propone ella es ir a vivir con su madre y los 5 niños y niñas. Ella está condenada, con sentencia firme, por 5 hechos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y 1 de tenencia simple. En todos los casos, ella poseía cantidades ínfimas de cocaína. En realidad eran casos donde se la había divisado a ella vendiendo en la vía pública, y la habían visto por cámaras de seguridad. Y en el caso de tenencia simple, ella estaba fumando marihuana en una plaza. Entonces, el Tribunal de Ejecución deniega la prisión domiciliaria, porque dice que los hijos e hijas están bien cuidados, o sea que tienen todas sus necesidades satisfechas. Por otra parte, mencionan que el informe psiquiátrico de la mujer da cuenta que ella no se ha recuperado de sus adicciones. Además, dice el tribunal que la mujer había abandonado a sus hijas e hijos varios años antes de ser privada de libertad. Por otra parte, mencionan que la restitución de esta mujer a la casa de su madre implicaría remover a las 2 hijas que estaban viviendo con otros núcleos de contención, que es la familia paterna. Y por este motivo concluye el tribunal que el interés superior de estos niños y niñas aconseja que la madre no conviva con ellas y ellos, y por tanto quede presa. Entonces, y además menciona justamente que tampoco se puede dejar de tener en cuenta que MBDI cometió 5 hechos de comercialización de estupefacientes y 1 de tenencia simple, en esos términos. Lo que hace la Cámara de Casación, cuando analiza nuevamente la solicitud, es decir, primero, los informes sobre los niños y niñas indican que los 3 hijos que viven con la abuela materna indican que tienen deseo y necesidad de permanecer comunicados con su madre. Es decir, que durante la pandemia esta comunicación se ve muy afectada, resulta mucho más difícil porque no la pueden ir a visitar, y seguramente ellos no tienen el beneficio de poder conectarse por Zoom como nosotras y nosotros, que aún así tenemos ciertas dificultades. A veces se nos cae la conexión, pero digamos, evidentemente la comunicación con los hijos se hace difícil en este contexto. Por otra parte, la madre de la interna había dicho en uno de los informes que ella se hace cargo de sus nietos desde que nació el tercero. Es decir, hacía 8 años que se hacía cargo de sus nietos, debido a la vulnerabilidad de su hija por el consumo de drogas. También dijo, pero al mismo tiempo, esa misma abuela de los niños decía que su hija se encargaba de las necesidades de sus hijos e hijas. Entonces, lo que dice la Cámara de Casación es, si leemos bien los informes, la abuela no dice que MBDI haya abandonado a sus hijos, sino que
MBDI, y esto lo destaca la Cámara de Casación, dice, ella es una joven vulnerable que tuvo su primer hijo cuando tenía 16 años, y con 25 años ya tenía 5 hijos e hijas, además de los problemas de consumo de drogas. Entonces, en realidad ningún informe decía que MBDI haya dañado a sus hijos e hijas. Los hechos, y por otra parte señala la Cámara de Casación, es que los hechos por los que ella fue condenada dan cuenta de su condición de persona vulnerable, de sus adicciones, y no son hechos violentos, sino que eran justamente cantidades muy pequeñas, eran entre 1 gramo y 5 gramos de cocaína, la que tenía en cada uno de los 5 hechos de comercialización de droga por los que había sido condenada. Y entonces lo que señala la Cámara de Casación precisamente es que se había subordinado el derecho a la salud y la vida de la madre por una valoración prejuiciosa y descontextualizada sobre las necesidades de sus hijas e hijos. Por otra parte, en cuanto a las consideraciones sobre la pandemia, señalan justamente que para una mujer que vive con HIV, digamos, la posibilidad de enfermar por coronavirus si entrara en el ámbito carcelario es mayor, y que eso puede poner en peligro su salud y su vida. Enfatiza justamente la calidad de delitos no violentos, que habilita, digamos, habilita a priorizarla para una morigeración, y justamente contextualiza la comisión del delito. Es decir, no es lo mismo decir tráfico de drogas que decir esta mujer vendía en la calle cantidades ínfimas de cocaína, y era súper vulnerable. Entonces, y otro de los temas que señala la Cámara de Casación es justamente la intensificación que se dio en la pandemia de las tareas de cuidado, limpieza, educación y contención emocional que tiene la abuela de estos niños, que se está haciendo cargo del cuidado de los hijos de la interna. Entonces, en este sentido, digamos, lo que trae este caso es justamente el problema de la mala madre y la ejecución de la pena. Entonces, esta medida esta ley maternalista, ¿no?, que dice, bueno, pueden considerar la posibilidad de darle la prisión domiciliaria a las madres, en realidad se ve contrarrestada en la jurisprudencia por los prejuicios que hacen que la comisión de delitos digamos, la jurisprudencia toma la comisión de delitos como un indicador de que la madre es mala madre. Es decir, los jueces tienden a preferir que las mujeres delincuentes no eduquen niñas y niños. Entonces, cuando estos niños y niñas no están en una situación de desamparo, niegan la prisión domiciliaria. Por otra parte, se utiliza justamente esta calidad de mala madre para restringir los derechos. En este caso que estamos hablando, se restringe el derecho a la protección de la salud porque se la considera a ella como mala madre. Por otra parte, también está, como mencionó también Julieta, esto de las madres pobres como malas madres, las madres que no pueden ofrecer, por ejemplo, un lugar donde cumplir la prisión domiciliaria. No deberían, si la prisión domiciliaria fuera un derecho, ¿no debería el Estado tal vez ofrecer alternativas, ofrecer soluciones para estas situaciones, para que ellas puedan ejercer sus derechos? Y por otra parte, los tribunales de ejecución tienen la tendencia a considerar que son ellos los que tienen que decidir, disponer sobre quién debe ejercer el cuidado personal de los hijos e hijas de la interna, cosa que no es así, porque hay jueces civiles que se encargan de eso en todo caso. Entonces, justamente un poco como se adelantaba, o para entrar en la discusión que planteaba Paola y que también plantea Julieta, quería traer un poco a la conversación el hashtag que se hizo viral sobre dónde están las feministas en el contexto de las liberaciones de personas privadas de libertad, ¿no? O sea, en Twitter apareció un hashtag diciendo, bueno, están liberando presos, ¿y dónde están las feministas para quejarse de esto? El feminismo
en realidad no pide el endurecimiento de las respuestas penales. Las recomendaciones de los tribunales superiores y organismos de derechos humanos promueven la morigeración a quienes cometen crímenes no violentos y de gravedad menor. Las agendas feministas piden protección para quienes fueron reconocidas como víctimas, para quienes denuncian delitos. Esa es la agenda feminista, en todo caso. La agenda feminista lo que pide es un examen contextualizado de lo que las mujeres, de las necesidades de las mujeres. Y también de la maternidad y de los delitos que cometen las mujeres. La agenda feminista lo que pide es que los derechos de las mujeres, en su calidad de personas, no se subordinen al cumplimiento de los estándares sobre cómo debe ser una buena madre. Entonces, pensar la prisión domiciliaria con perspectiva de género lo que implica es no solamente pensarlo en función del interés superior del niño, también pensar en función de los derechos de la mujer. Entender que el impacto diferenciado que tiene la prisión sobre las madres, incrementado además por la pandemia, considerar también la intensificación de las necesidades familiares, la sobrecarga justamente de las mujeres que se están haciendo cargo de las hijas e hijos de las mujeres presas, y revertir justamente esta mirada que por el solo ingreso a la prisión despoja a las madres de sus historias de vida, de su edad, de sus necesidades emocionales, de sus condiciones socioeconómicas y de otros factores de vulnerabilidad. Y aunque estoy un poquito pasada de tiempo, lo que quería traer al recuerdo es la vez que un ministro de Salud dijo que una niña de 10 años, si estaba embarazada, podía llevar adelante el embarazo y parir. Lo que está haciendo este ministro de Salud es convertir a una niña en una madre, y pensar que justamente por estar embarazada deja de ser niña. Bueno, lo que implica la perspectiva de género es entender que las mujeres también tenemos edad, también tenemos género y también tenemos contexto, y que no por ser madres tenemos que dejar de ser consideradas en todas nuestras otras condiciones que también hacen al respeto de nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la exposición de Mercedes Cavallo. Mercedes Cavallo es abogada y especialista en Derecho Penal por la Universidad de Itela, es LLM y candidata doctoral por la Universidad de Toronto, se desempeña como docente en la maestría en Derecho Penal en la Universidad de Itela y como secretaria en el Juzgado Federal 4 de la Capital Federal. Sus áreas de estudio son la teoría crítica feminista, los derechos reproductivos y las políticas de cuidado. Muchas gracias, Mercedes, te escuchamos. Hola, gracias por la invitación. Bueno, hoy les propongo pensar la relación entre el derecho penal, el género y la pandemia que estamos atravesando, desde la socioepidemiología como marco conceptual y en relación al trabajo sexual como tema de estudio. Desde que empezó el aislamiento, tanto en Argentina como en el resto del mundo, se multiplicaron las notas y artículos periodísticos sobre el impacto devastador que el aislamiento está causando en la población de trabajadoras y trabajadores sexuales. El parate en la actividad, que afecta a todos los trabajadores informales de una forma más intensa, golpeó especialmente al colectivo de trabajadores y trabajadoras sexuales por ser uno de los más vulnerables, debido a la criminalización y estigma que rodea la actividad, sumado a que se trata de una población ya de por sí desventajada, con un alto porcentaje de personas migrantes, trans y travestis. Las noticias dan cuenta no solo de cómo el aislamiento trajo consigo la emergencia alimentaria y habitacional para este grupo, sino de lo difícil y hasta imposible que es cumplir con el aislamiento obligatorio cuando no se tiene techo ni comida. Estas noticias también confirman una frase que dijo Cafiero respecto de que el COVID es clasista, en el sentido de que no estamos todos igualmente expuestos a contagiarnos. En efecto, el riesgo de contagio está vinculado a nuestras condiciones materiales y sociales, y las de las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales en este momento son extremadamente precarias. Esto me llevó a pensar de nuevo en un marco teórico que había usado hace unos años para analizar la criminalización del aborto. Se trata de la socioepidemiología y del rol del derecho para esta disciplina.
La socioepidemiología estudia lo que se conoce como determinantes sociales de la salud o de la enfermedad, o de la salud pobre, digamos. Este concepto pone la atención sobre los factores sociales que juegan un papel importante en determinar la salud o la enfermedad de las personas y las poblaciones. La socioepidemiología ve en estos factores sociales causas fundamentales que estructuran el nivel y especialmente la distribución de la salud o la enfermedad en una población. Se pregunta cómo las estructuras sociales se convierten en resultados de salud, y considera que depender de las personas individuales para remediar o prevenir enfermedades perpetúa las desigualdades sociales ya existentes, lo que hace que grupos menos favorecidos sean más propensos a sufrir enfermedades o una salud más pobre. Ahora bien, dentro de la socioepidemiología, algunos autores ven al derecho como un determinante social de la salud. La literatura es acotada, pero es contundente. Acá me baso en el trabajo de Berries, Kawachi y Zarat, que desarrollan un marco metodológico para incluir al derecho como un factor social en la investigación epidemiológica. Por derecho, ellos entienden en un sentido amplio las reglas vinculadas al Estado y el sistema de prácticas e instituciones que las apoyan, es decir, una visión más formal del derecho, pero también el significado social que tanto las reglas como las prácticas producen, es decir, este efecto simbólico que tiene el derecho. Estos autores se preguntan cómo el derecho es uno de los medios a través de los cuales la estructura social se transforma en salud, o en un resultado de salud. Para responder esta pregunta, Berries, Kawachi y Zarat identifican dos mecanismos por los cuales el derecho determina la salud o la enfermedad de una población. Por un lado, dicen que es un camino o una vía a través de la cual otros determinantes sociales de la salud, como por ejemplo el género o la situación socioeconómica, se manifiestan. Por ejemplo, la forma en que el derecho expone a ciertas personas a agentes patógenos o prácticas patógenas, dicen ellos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, si pensamos a la penalización del aborto, vemos que el derecho penal funciona como una vía a través de la cual personas gestantes de bajos recursos están más expuestas que aquellas con más recursos a prácticas de aborto clandestino inseguras. Es decir, que el aborto inseguro es la práctica patógena, y el derecho, a través de la penalización, es esta vía a través de la cual la clase social se expresa como factor de morbimortalidad más alta en esta población. Cuando el derecho funciona como una vía, a través de la cual otros determinantes sociales se expresan, contribuye a la inequidad en la salud porque perpetúa otros patrones de inequidad preexistentes. Por otro lado, la segunda forma en que estos autores ven en el derecho un determinante social de la salud es cuando moldea determinantes sociales de la salud, es decir, cuando los configura. Ellos usan el término shaper, que da forma. Es decir, que el derecho contribuye a la creación o a la perpetuación, o ambos, de determinantes sociales fundamentales de la salud. En esta versión vemos que el derecho tiene un rol estructural, ya sea influenciando en el acceso a recursos, creando instituciones y procedimientos que benefician a ciertos grupos y perjudican a otros, o construyendo el mundo normativo a través del cual se otorga significado simbólico a determinadas poblaciones y prácticas. Es decir, formas en las que el derecho contribuye a la formación de estigma, a la formación de estereotipos, ya sean de género, raciales, etc. Ahora bien, rápidamente ese fue el marco normativo que vamos a utilizar para pensar un poco la legislación argentina. Entonces, usando esta metodología de Berries, Kawachi y Zarat, y en base a las noticias que refería al principio, les propongo preguntarnos si la legislación argentina en torno a trabajo sexual, explotación y trata está actuando como un determinante social de la morbimortalidad de trabajadores y trabajadoras sexuales. Es decir, y acá la pregunta es si determina su exposición a riesgos para su salud y su vida, incluido un riesgo mayor de contraer COVID. Veamos. Organizaciones de trabajadoras sexuales y también organizaciones de derechos humanos explican que por razones de organización, pero sobre todo de seguridad,
el ejercicio del trabajo sexual autónomo se desarrolla de forma asociada, es decir, más de una persona, en lo que se conoce como departamentos privados. Esto significa que al menos 2 personas alquilan un espacio para ejercer el trabajo sexual y es común que contraten seguridad, publiciten sus servicios y se dividan ciertas tareas más administrativas de forma específica, es decir, atender el teléfono, recibir a los clientes, cobrarles. No obstante, estas organizaciones explican que por las características del marco normativo argentino, estas acciones que rodean la organización del trabajo sexual y que de hecho lo harían más seguro, configuran o pueden configurar delitos, desde la facilitación de la prostitución, la explotación de la prostitución o la trata de personas hasta el sostenimiento de casa de tolerancia. Vamos a ver el marco normativo. El derecho penal argentino no criminaliza el ejercicio del trabajo sexual autónomo, pero criminaliza una serie de conductas vinculadas a la oferta y demanda de sexo. Por un lado tenemos el artículo 125 bis del Código Penal, que penaliza la promoción o facilitación de la prostitución, aunque mediare el consentimiento de la víctima, mientras que el artículo 126 agrava la pena para ciertos supuestos, que incluyen determinados medios comisivos y ciertas características del autor y de la víctima, por ejemplo, si el autor es cónyuge o si la víctima es menor de edad. La competencia de este delito es ordinaria. Por otro lado, el artículo 127, también de competencia ordinaria, reprime la explotación económica de la prostitución ajena, aunque mediar el consentimiento de la víctima, y agrava la pena en similares supuestos al del 126. Y también tenemos los artículos 145 bis y ter del Código Penal, que criminalizan la trata de personas con diversos fines, incluida la explotación sexual, y tiene competencia federal. Así que vamos a detenernos un poco en las características del delito de trata luego de la reforma de 2012. Estos artículos contemplan un solo delito de trata que incluye tanto a las víctimas menores como mayores de edad, es decir, que no hay una distinción ahí, más allá de los agravantes que ahora vamos a ver. Define la trata por medio de una serie de conductas típicas, configurándose el delito si se acredita una sola de dichas conductas, que serían el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o el acogimiento de personas con fines de explotación. Prescinde del consentimiento de la víctima, es decir, que el tipo se configura con ese mero ofrecimiento, o con la mera captación, el mero traslado. Se trata de un delito de peligro, es decir, que alcanza con la intención de explotar a las víctimas, como una motivación para realizar la acción típica, y se prescinde de que efectivamente se consume la explotación, y de hecho la consumación de la explotación constituye un agravante. No se establece como parte de la definición típica los antiguos medios comisivos que estaban antes de la reforma de 2012, entonces en este sentido el engaño, el fraude, la violencia, la amenaza, el abuso de situación de vulnerabilidad, entre otros, ahora son agravantes, y se le suman nuevos agravantes, como por ejemplo si la víctima estuviera embarazada, si fuera mayor de 70 años, si tuviera una discapacidad, si fueran más de 3 víctimas o más de 3 personas en la comisión del delito, bueno, algunos más, si el autor fuera ascendente, descendente, cónyuge, si fuera funcionario público, miembro de una fuerza de seguridad, si se logra consumar la explotación como les expliqué antes, y si la víctima es menor de 18 años. Este escenario normativo se completa con la Ley Nacional 12331, que es conocida como la Ley de Profilaxis, que prohíbe locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, y penaliza el sostenimiento, administración o regenteo de casas de tolerancia. Además, el decreto presidencial 936-2011 prohíbe la publicidad de oferta de servicios sexuales a través de cualquier medio, este era el rubro 59, y en la Ciudad de Buenos Aires se agrega en el artículo 81 del Código Contravencional, que prohíbe la oferta y la demanda de sexo en forma ostensible en lugares públicos no autorizados, y por eso se refiere a una distancia de al menos 200 metros de hogares, escuelas y templos, y la ley local 4486 de la ciudad, que prohíbe la publicidad de servicios sexuales mediante la distribución de volantes en el espacio público. Entonces, como surge del marco normativo, en determinados supuestos, puede resultar difícil distinguir el trabajo sexual autónomo de la facilitación o la explotación de la prostitución, o incluso la trata de personas. Por ejemplo,
una trabajadora sexual que tiene a su nombre el contrato de alquiler del departamento privado o algún servicio, o que en la investigación se determinó que es quien le cobra a los clientes o quien realiza una labor más relacionada con la gestión del día a día del departamento, que esto es muy común en personas que ejercieron la prostitución en algún momento de su vida, pero ahora son más grandes y ya no la ejercen, pero ocupan otro rol en la actividad, ellas pueden resultar imputadas. En este sentido, vemos que la actual redacción de las normas penales, que tienen como un importante y legítimo objetivo prevenir la explotación de la prostitución y la trata de personas, puede terminar criminalizando acciones que hacen al modo en que el trabajo sexual autónomo se desarrolla. ¿Y por qué sería esto un problema? Y porque esta criminalización, de hecho, lleva a que la actividad se realice en condiciones más inseguras y riesgosas. O, en otras palabras, porque el derecho penal impide conductas que harían que la actividad fuera más segura para las personas que la ejercen autónomamente. Por ejemplo, lleva a las trabajadoras y trabajadores sexuales a tener que desempeñar su actividad solas, es decir, no asociadas, sin personal de seguridad. La lleva a publicitar sus servicios en la calle por no poder hacerlo por otros medios. La lleva a realizar la actividad en la calle o en el domicilio privado del cliente. Las enfrenta a un sistema penal que no siempre comprenden, muchas veces creyendo que están siendo imputados cuando no lo están, o que la actividad que realizan es ilegal. Da lugar a abusos policiales que incluyen desde el pedido de sobornos hasta para evitar denuncias o avisar sobre allanamientos, hasta el ejercicio de la violencia en oportunidad de la prevención. Entonces, con este marco teórico de Barris, Kawachi y Zarat en mente, vemos que el derecho penal está operando como una vía para la expresión de otros determinantes sociales de la salud o enfermedad, y también como un moldeador o configurador de dichos determinantes sociales. Veamos esto. Al criminalizar todo lo que rodea el trabajo sexual autónomo, el derecho penal actúa como una vía cuando expone a las y los trabajadores sexuales a la violencia, tanto de la policía como de los potenciales clientes. La violencia en sí misma es un determinante social de la salud o la enfermedad, y el derecho penal está operando como ese camino que la habilita. Además, por el contexto de criminalización, el derecho penal deja a las trabajadoras sexuales sin posibilidad real de acudir a la policía o a la justicia para denunciar esas violencias y obtener reparación, nuevamente actuando como una vía para que la violencia como determinante social de la morbimortalidad se exprese sin miramientos. Por otro lado, siguiendo a Barris, Kawachi y Zarat, vemos que el derecho penal actúa como un moldeador, como un configurador de determinantes sociales, al formar el estatus de las trabajadoras sexuales en la perpetua informalidad y bajo un manto de estigma. Esto lo vimos hace unas semanas cuando el Ministerio de Desarrollo Social subió una plataforma para que se registraran los trabajadores de la economía popular, incluyendo a las trabajadoras sexuales, pero ante las críticas que recibió, el formulario fue dado de baja, generando y perpetuando la precariedad económica y laboral de este grupo. La informalidad laboral es en sí mismo un factor determinante de la salud, en tanto implica en general peores salarios, ausencia de obra social, ausencia de ART, incapacidad de recibir ciertos subsidios o beneficios del Estado, imposibilidad de tener recibo de sueldo para alquilar una vivienda o para hacerlo al precio de mercado. Es común en los informes sobre este tema leer que las trabajadoras sexuales pagan mucho más, muy por encima del precio de mercado de los alquileres, justamente por no poder tener un recibo de sueldo o un trabajo que no esté estigmatizado. La informalidad laboral también implica la imposibilidad de sacar préstamos, la imposibilidad de hacer trámites básicos, de acceder a determinados subsidios. Por otro lado, el derecho penal estigmatiza una actividad ya de por sí estigmatizada. El estigma es un determinante social de la salud. En socioepidemiología hay mucha literatura en torno al estigma como determinante social de la salud. Y opera, por ejemplo, cuando las trabajadoras sexuales se abstienen de buscar atención médica por miedo a malos tratos de parte de los equipos de salud, o cuando un propietario no quiere alquilarles una vivienda por la actividad que realizan. Distintos informes dan cuenta de cómo esto se ve especialmente agravado en la población trans y travesti que ejerce el trabajo sexual, que constituye un porcentaje muy alto dentro del grupo. Algunos informes hablan de que es un porcentaje cercano al 90%,
y además por ser una población cuya salud y expectativa de vida es sustancialmente más baja que el resto y donde el estigma opera con mayor fuerza. Ahora bien, desde que empezó el aislamiento, y como explicaron mis compañeras, las personas que trabajamos con temas de género notamos que todo lo que estaba mal está peor, está más agravado, y el caso de trabajo sexual no es la excepción. Como dije al principio, la pandemia representó un parate casi total en la actividad, haciendo que las consecuencias de la operación del derecho penal como vía y como moldeador de determinantes sociales de la morbimortalidad de este grupo se recrudezcan, incluido el riesgo de contraer COVID, especialmente en una población que está siendo desalojada de los lugares donde viven. Muchos de ellos viven, y de ellas viven en hoteles y pensiones, compartiendo cuartos, y están siendo desalojados, entonces están en situación de calle. La reflexión final que surge, y ya me excedí me parece del tiempo, es acerca de la importancia de la evidencia empírica, no solo en el diseño de la política criminal, sino en el monitoreo del impacto que la política criminal tiene, especialmente cuando se trata de la salud y la vida de las personas afectadas por la norma, y más especialmente en el contexto que estamos viviendo de pandemia. Bueno, gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a las 4 expositoras. Por supuesto, ha sido un lujo escucharlas a todas, y todas las exposiciones han sido muy interesantes. Así que, como dijimos al principio, vamos a empezar a recibir las preguntas. Si quieren pueden, por medio del chat, enviar las preguntas, y yo puedo leerlas en voz alta, así todos estamos en tema. Mientras estábamos haciendo la presentación, hubo algunas preguntas que puedo empezar a leer ahora. Si les parece bien, a medida que vayan escuchando las preguntas, aquella expositora a la que está dirigida puede abrir el micrófono y la cámara para contestar, y cuando termina seguimos con las preguntas. Entonces, la primera pregunta es de Alejandro Piagentini, y está dirigida a Julieta y Corleto. La pregunta es entonces, ahí está Julieta, ¿no? Ahí está. ¿Cómo incide la variable nacionalidad en la denegación de los mencionados institutos liberatorios? Gracias, Alejandro, por la pregunta. No tengo desagregados los números, pero como dije en la exposición, el hecho de que haya personas, mujeres, que no hayan accedido al arresto domiciliario tiene que ver con la falta de un domicilio aquí. Entonces, muy probablemente, digamos, puedo obtener la información desagregada, que claramente es muy oportuna y, digamos, pertinente tu intervención. No lo tengo aquí, pero sí evidente que en eso, digamos, que puede ser un factor muy, muy relevante. Y esto mismo que decía Cecilia, en qué medida se pueden habilitar otros espacios que no sean carcelarios para alojar a las madres con hijos todavía en prisión. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. La pregunta es de Milagros Cavallo, y es, la panelista que quiera responder simplemente prenda el micrófono. Al margen de cómo el derecho afecta la salud y la vida de las personas, ¿no podría decirse también que es problemático que el derecho criminalice una conducta legal? ¿No es eso inconstitucional? ¿Quién quiere responder? Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, se puede argumentar eso, hay algunos fallos interesantes. Hay un fallo interesante de la Corte Suprema de Canadá, se llama Bedford contra Canadá, que analiza un poco ese argumento, que es un argumento más que nada de principio de legalidad, sobre, bueno, si una conducta es legal, luego
cuán constitucional o no es que el marco normativo se organice de forma tal de impedir que se desarrolle esa conducta en condiciones de libertad. En Bedford contra Canadá, la Corte Suprema dice que la criminalización de todo lo que rodea el ejercicio autónomo del trabajo sexual pone a las personas que lo ejercen en una posición de mayor riesgo y mayor peligro para su vida del que tendrían si no existiera ese marco normativo, y por eso, porque eso viola la seguridad de la persona, y un argumento general de principio de legalidad, dicen que debe cambiarse el marco normativo, que es inconstitucional. Muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta. Para las dos primeras expositoras, bueno, para Julieta entonces, ¿cómo podrían ayudar las prácticas de justicia restaurativa en la resolución de conflictos en donde estén implicadas mujeres, si se tiene en cuenta que la mayoría está en prisión por delitos como la comercialización de estupefacientes? Perdón, Jessica, porque estaba tratando de leerla y entonces buscándola me perdí, no te escuché y tampoco la encontré en el chat. Acá está, acá va de vuelta. ¿Cómo podrían ayudar las prácticas de justicia restaurativa en la resolución de conflictos en donde estén implicadas mujeres, si se tiene en cuenta que la mayoría está en prisión por delitos como la comercialización de estupefacientes? La pregunta es de Julieta Nieva. Gracias, Julieta. Creo que, digamos, a ver, tenemos que tratar de hacer también definiciones o distinciones en algo que no está sucediendo mucho en nuestros tribunales y en cómo se aplica la ley de drogas, en una diferenciación de sustancias del nivel de daño o de perjuicio que provoca cada una de las sustancias. Nuestra legislación, digamos, y en general los tribunales trabajan con un modelo en que equipara cada una de las sustancias de la misma manera. Yo creo que debería haber algún tipo de distinción en ese punto. Básicamente lo que sostenemos, al menos en el campo o en el territorio en el que investigamos sobre estas temáticas, es la necesidad de bajar la pena, digamos, de bajar la pena que tiene que ver con la comercialización de estupefacientes o la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Un modelo de justicia restaurativa, para ser sincera, no es algo que hayamos explorado como posibilidad, digamos, o que al menos esté en la discusión como la estamos sosteniendo en este momento. Y parte de esto creo que tiene que ver porque la agenda de narcotráfico está muy pegada con la cuestión del narcomenudeo o la tenencia con fines de comercialización. Creo que un poco tu propuesta es un desafío muy interesante, me parece que abre una discusión que la pone muy lejos de lo que se podría alcanzar en términos políticos. No por eso para desacreditarla. Por ahí justamente es un espacio que se puede empezar a abrir radicalizando, si se quiere, la discusión. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, hay ahora una pregunta, la pregunta la hace Sofía Chiambretto, está dirigida a Cecilia Hopp, y tiene que ver con que Cecilia planteó que había que mirar el interés de la mujer detenida y en su confrontación con el interés superior del niño para este inciso, el inciso F. Y dice Sofía, quien pregunta, me parece que no corresponde porque entiendo que lo que tuvo en miras el legislador al dictar esa norma es el principio de no afectación de terceros o no trascendencia de la pena a los menores.
Sí, o sea, sin duda que ese fue, digamos, el interés superior del niño fue una de las consideraciones que se tuvo en cuenta al momento de prever que una persona, digamos que la persona que estaba a cargo del cuidado de niñas y niños, pueda pedir una morigeración para cuidarlas y cuidarlos y no trascienda, digamos, la pena a estos niños y niñas. Pero, digamos, la ley la podemos interpretar de diferentes maneras, y creo que en la interpretación de esta norma también podemos dar lugar a consideraciones acerca del impacto diferencial que tiene el encierro carcelario en las madres, la preocupación que tienen las mujeres cuando están presas por el bienestar de sus hijos e hijas, la necesidad de justamente poder mantener, digamos, poder tener un cierto control sobre su bienestar, su control y conocimiento sobre ese bienestar. Entonces, digamos, pensar la interpretación con perspectiva de género permite, por ejemplo, entender esa norma que es maternalista, que designa a las mujeres como las que tienen que ejercer el rol de cuidado, de una manera que, digamos, que esté justificada y que no sea esencialista o no sea discriminatoria. A ver si ordeno un poco la idea. Si leemos la norma así como está, podemos decir esta norma es discriminatoria porque designa a las mujeres como las que tienen que cuidar. Entonces es discriminatoria para las mujeres en alguna medida porque refuerza el esencialismo de género, y también en parte es discriminatoria para los varones porque los varones también tienen tareas de cuidado y también en principio tienen interés en el bienestar de sus hijos e hijas. Entonces, en lugar de solamente pensar en el principio de no trascendencia, porque obviamente que un padre varón esté encarcelado también, digamos, afecta los intereses de los niños y niñas, digamos, lo que hace la diferencia, lo que justifica la medida legislativa de asignar específicamente a las mujeres la morigeración, la posibilidad de la morigeración, implica justamente incorporar estos elementos extras que conocemos cuando le aplicamos la perspectiva de género a la interpretación de la ley. Es decir, el tema del impacto diferencial del encierro carcelario sobre las mujeres, las preocupaciones extras, el hecho de que las mujeres tienen mucha más dificultad en que las vayan a visitar, que les lleven a sus hijos a visitarlas al ámbito carcelario, que los varones, digamos, reciben las visitas de sus hijos, mientras que las mujeres en general no logran eso, o el hecho de que hay pocas cárceles de mujeres, entonces las mujeres tienden a ser encarceladas en lugares tal vez más distantes de sus casas. Hay un montón de consideraciones que podemos tener en cuenta al momento de interpretar la norma con perspectiva de género, y que nos sacan, nos desmarcan de una interpretación esencialista que podría ser calificada como discriminatoria. Muchas gracias, Cecilia. La siguiente pregunta es dirigida a Julieta o a Cecilia. La pregunta es, ¿les parece viable un modelo de paternidad entre rejas, es decir, una modificación legislativa que admita domiciliaria a padres que estén a cargo de niñas menores de 5 años y o personas con discapacidad? ¿Lo creen un modelo superador del que existe? ¿Hay países con modelos en ese sentido? Seguramente Julieta también tendrá algo para decir sobre esto, pero hay jurisprudencia que también ha concedido la prisión domiciliaria a varones por la necesidad de cuidar de sus hijas e hijos, con lo cual sí, efectivamente, digamos, una interpretación no discriminatoria de la ley también implica que en caso de necesidad, también los varones puedan pedir la prisión domiciliaria para ejercer el rol de cuidado, sus obligaciones de cuidado. Y hay algo en el debate legislativo que también indica por qué se asignó a las mujeres esta morigeración. No sé si Julieta quiere agregar.
Sí, en realidad tiene que ver con, a ver, el proceso legislativo, o lo que fue todo el trámite del proyecto de ley vinculado al arresto domiciliario, estaba presentado como un proyecto redactado en términos neutrales, y viró a la incorporación solamente de la mujer madre. Y estas fueron, de acuerdo a quienes intervinieron en ese debate, la única posibilidad que hubo de que surgiera esta legislación. Entonces, no hay oposición a que se construya en términos neutrales. Si se quiere, en algún punto recogería, no reforzaría este rol de asignación de responsabilidades primarias a las mujeres. Y también lo cierto es que esta legislación tan centrada en la maternidad, como dijo Cecilia, y tomando también parte del modelo de análisis que presentó Mercedes, tiene que ver con cómo se van moldeando, ¿no?, las subjetividades, esta construcción de una maternidad buena, que si nos ponemos a analizar las decisiones sobre arrestos domiciliarios son muy fuertes y impregnan justamente, o es a donde se manifiesta la resistencia al arresto domiciliario, ¿no? Entonces, si estoy ante una mala madre, si no va a cumplir con el calendario de vacunación, si el ejemplo que le va a dar no va a ser bueno porque está en el trabajo sexual, no es una buena idea que vaya el hijo o la hija a residir con ellas, bueno, es ahí donde la ley empieza a crujir y empieza a devolvernos, en lugar de beneficios o toda la cosecha que pensábamos recoger, bueno, viene con algunas desventajas. Bueno, muchas gracias. ¿Les parece que hagamos una pregunta más? No sé si alguna de ustedes ha visto el chat, quiere elegir alguna pregunta para contestar, o parece que lo pongo. Elegí vos la que te parezca, que seguro estuviste más atenta al chat. Muy bien. Segundito. La pregunta es de Yasmín de los San, y se me corta ahí el nombre, pido disculpas por eso, no sé cómo leer el nombre completo. Está principalmente dirigida a Julieta. Yasmín, quisiera saber por qué motivo las corrientes feministas rechazan la aplicación de la ley 27375 en aquellos imputados condenados por delitos contra la integridad sexual. Gracias, Yasmín. No ha sido un reclamo del feminismo, y tiene que ver con una postura, digamos, a ver, se inscribe en toda esta discusión de punitivismo, antipunitivismo. No hay una pretensión de generar, digamos, con la sexualización del derecho, necesariamente recrudecer los castigos. Sí, estamos, digamos, desde el feminismo lo que se reclama es que la aplicación del derecho sea igualitaria, y en este sentido, a ver, partes de las reformas que se hicieron legales tendieron a una mayor criminalización. Y esto no necesariamente trae un enfoque de género. Lamentablemente, yo lo que creo es que ha simplificado lo que es el enfoque de género. El enfoque de género no es necesariamente perpetua para los delitos sexuales, no es necesariamente aumentar las penas para los delitos de desobediencia, y sumo aquí otra de las preguntas que se hicieron. Lo que tiene que ver con la perspectiva de género es poder analizar, en el marco de cómo opera el derecho, cómo están en juego esas relaciones de poder, y cómo se sigue perpetuando un modelo de desigualdad. Entonces, y el problema que tiene, me parece, esta dinámica, es que coloca a los feminismos o cruza a los feminismos con una agenda muy conservadora, que no es la agenda primaria de los feminismos. Esto es, me parece, lo que más incomoda en toda
en toda la discusión. No es que la no suspensión del juicio a prueba va a facilitar entonces la prevención de la violencia en todos los casos. Que puede haber casos en los que no corresponda una suspensión de juicio a prueba, puede ser. Que puede haber un caso en el que no es conveniente la libertad condicional porque no se dan las reglas específicas para el caso, también lo puede ser. Lo que no se puede sostener es entonces una postura que lo que nos deja es, vuelvo a traer a la conversación a Mercedes, es restricciones en cómo vamos a trabajar sobre los conflictos sociales. Es decir, en algún punto es hora de que nos pongamos a discutir por fuera del derecho penal. Digamos, soy penalista, me hago cargo de las discusiones, las sostenemos y demás, pero hay otros modelos para regular y hay otras medidas que se pueden tomar, y lo que nos tenemos que fijar es, para que funcione como última ratio, bueno, a ver, ¿hay algo de instancia previa en lo que, digamos, o esto, todas las instancias previas ya fallaron? Y creo que en esto me parece que es más fácil salir a decir, vedemos las libertades condicionales, aumentemos las penas, levantemos las penas de los delitos de desobediencia, etcétera, etcétera, y no reflexionemos de manera global cómo prevenir la violencia. No es un argumento, el mío, quiero decirlo, no es un argumento abolicionista de no intervención del derecho penal en ninguna cuestión, sino que es, bueno, utilicémoslo con la mesura que requiere el uso del derecho penal. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a las expositoras. Ha sido un lujo contar con sus ponencias. Muchas gracias a los participantes, porque es muy importante para nosotros tener el público para poder llevar adelante estos seminarios. Les recordamos, junto con el doctor Hernán Gulco, que estamos muy orgullosos del panel de profesoras de Género y Derecho Penal que tenemos en la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Itela, y también les contamos con mucho entusiasmo que este año hemos lanzado el área de estudio de Género y Derecho Penal en el marco de la maestría en Derecho Penal de la Itela. Así que, bueno, los esperamos a todos, les agradecemos mucho a las expositoras y también al público en general, y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Me adhiero a lo dicho por Jessica, muchas gracias a las expositoras, he aprendido mucho, y muchas gracias a los participantes y a sus preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes.